La regla: no se puede medir el universo, los límites del negocio, del management. Última parte, a manera de conclusión. Bueno, pues llegamos aquí cuestionando mucho el pensamiento matemático, sobre todo la parte donde los números y las cuentas y los costos y los sistemas contables juegan un papel muy importante en la sociedad contemporánea, y pareciera que en sí mismos son suficientes y es suficiente lo que se realiza. Sin embargo, hemos dado un recorrido de los problemas que se han derivado pues de esta manera de pensar, de este pensamiento único, rentista sobre todo, o productivista también, que está en la manera de medir, en la manera de percibirlas. La economía y la empresa tienen también una responsabilidad con la sociedad, por lo cual debe de informar, debe de hacer, valorar acciones, cuidar el medio, cuidar las especies, cuidar la cultura, cuidar la casa donde vivimos, cuidar la vida, cuidar el futuro. No se manda así sola, y la contabilidad y la economía tienen una responsabilidad con la vida, con la sociedad, con la especie, con la continuidad, con el futuro, con la continuidad de la vida, con el futuro. A manera de conclusión, aun cuando de manera no clara el management privaticen las ganancias y socialicen las pérdidas, se absorban, deleguen, omitan, oculten o se busque escamotear la información a los ciudadanos sobre los costos sociales, tanto los daños sociales como los daños ambientales, en cuentas, categorías, sistemas de control, sistemas de gestión del management, en algoritmos, en paquetes ponderados e integrados por las variables que les da presencia a priori hechos, es decir, constituidos en fórmulas estandarizadas, en los sistemas contables operacionalizados, donde solo se informa la rentabilidad, la productividad, la competitividad, el resultado del ejercicio en términos de utilidades o pérdidas económicas, sin abarcar otros efectos y consecuencias de las actividades organizacionales. Al referirse a las palabras englobantes como conceptos cuestionados, cómo se construyen cosas con las palabras, que son, por ejemplo, los negocios, que hacen referencia imaginaria a una generalidad de cualquier organización o actividad económica cuyo rasgo común es hacer dinero, obtener ganancias. Encierra este propósito como el principal o único, dejando afuera otra pretensión de las actividades económicas, su contexto, sus procesos sociales. Es importante ver la crítica que hace Bourdieu al respecto sobre la economía y la historicidad de la economía, que significa que aparentemente no tiene historias, y también la forma de disociar el orden social que están inmersas en esas prácticas económicas al respecto. Entonces, en este mundo de las palabras englobantes, como los negocios, como las empresas, se juega pues los esquemas mentales que van construyendo. De esta manera, todas las organizaciones se vuelven negocios que buscan incrementar las ganancias. Para ello se requiere ser eficiente, ser rentable, ser competitivo, ser productivo. Nos hacen creer que no hay más razonamiento que estas claves que orientan las acciones cotidianas de las organizaciones ante esos lentes que solo ven lo que señalan como importante, lo único. No se puede ver otras cosas, aunada a la demanda de lo que es la oferta. Se sigue reproduciendo esta idea ahora en la sociedad como ideología, y nuevamente se confunden las palabras con las cosas. Asombra esta reductibilidad de hacer y de pensar en dinero, en negocio y en economía. Todo cuesta, todo tiene una expresión en dinero, aunque pareciera estas frases como una manera también de corromper a cualquier persona, organización o país ante la ambición demasiado humana de quererse enriquecer. Dice Voltaire: quien cree que el dinero lo hace todo, termina haciendo todo por el dinero. De la misma manera pasa con la palabra emprendedor. De manera ilusa nos hace creer, independientemente de la condición económica de cada persona, tiene esa potencialidad,
y todos los que inician un proyecto económico son lo mismo, independientemente de esa condición social. Y eso hace, bueno, aparte de hacer cuestiones reductivistas, también confunde a la gente. No es lo mismo una gente que vende gelatinas a un gran empresario transnacional. Y esa es la forma de contextualizar, ¿no? Y luego sus recetas, ¿no? Sé impecable con tus palabras, no tomes nada personalmente, no hagas suposiciones, haz siempre lo mismo, lo máximo que puedas. Todo es cuestión de voluntad, todo es cuestión. Considero que un buen principio epistemológico es no confundir las palabras con las cosas. Si bien las palabras, las cosas no tienen un nombre natural per se, por sí mismo, es importante no disociar las implicaciones imaginarias de los nombres, sobre todo los conceptos y las nociones, para relacionar las implicaciones del pensamiento lógico o no. También puede ser mágico, emocional, etcétera, que hay en ellas. Pero es necesario impulsar campos científicos que construyan la realidad social de las cosas con relatividad, rigurosidad conceptual y también en procedimientos, para que una vez nombradas puedan distinguirse, ser develadas por medios de la investigación, identificarse, señalar a partir del contexto ontológico. No es una invención de las cosas por los sujetos, es una mediación que se supone que tiene criterios que buscan cierta precisión en la denominación con referencia al objeto de estudio. Recordemos que en un momento histórico se replantearon las palabras y que para renombrar las cosas por la mediación ideológica que hay en ellas, a esta fase se le llamó el fundacionalismo en la ciencia, que trajo importantes rupturas en las formulaciones, ¿sí? Que hablaban etimologías grecolatinas en esta fase para romper con el lenguaje viciado de la época oscurantista. Por ello es necesario el lenguaje sintético, analítico, histórico, que permita identificar y descubrir las estructuras, los distintos procesos sociales, las posiciones en relaciones de poder de los distintos actores sociales en distintos campos y espacios, para criticar y replantear, refutar este bloque de esquemas del pensamiento ideológico del management que limita mucho las representaciones de lo que sucede en las organizaciones, en el medio, en el sistema mundial. Sugerimos ver a Luis Enrique Alonso y a Carlos Fernández Rodríguez al respecto. Afirmar solo la parte simbólica instituida que se dan en las denominaciones sin mediaciones de lo que sucede, pasa o está en las cosas, en los campos de estudio. Puede hacernos creer que es así y que no hay de otra forma, y no se ha cuestionado la manera de cómo está instituido. Es necesario abrir esos espacios de crítica del conocimiento. Esto es lo que sucede actualmente con el management, que da muchos elementos por hecho y que no se ha discutido si es pertinente, si no tiene implicaciones sociales, etcétera. Pero si establecemos la exigencia de la vigilancia epistemológica, centramos necesariamente la investigación como una actividad central de las cosas del conocimiento, como un referente de actividad intelectual, contrastando los elementos empíricos desde el punto de vista crítico, podemos observar si cumple o no cumple las características de lo dicho, de lo cuestionado, de lo sospechoso. Sí, tenemos un gran juego tramposo ideológico con el management y el agotamiento de la mediación que da entre la representación y lo que sucede, o es inevitable la falla, los silencios forzados, la complicidad complaciente de mantener sistemas de estatus académicos con posiciones tibias y reconocimientos nobiliarios que seducen a los investigadores reconocidos en el campo de los negocios, ¿no? Las negociaciones de las múltiples contradicciones sociales sería repudiable al trabajo científico. Pero paradójicamente no pueden reconocer una realidad que salta a la vista con los problemas sociales y de conocimiento. Por ello es fundamental fomentar los espacios críticos, cada vez más secuestrados o expulsados por los intereses económicos, para generar las rupturas necesarias en esa manera de referirse, representar, entender y plantear las cosas. La relación es fundamental en las actividades científicas entre lo que es y lo que sé. En ello se denomina el planteamiento. Esa es la parte de la función de las ciencias. Considero que estamos actualmente en una fase de ruptura
para replantear muchas cosas que son importantes en el campo amplio de la economía, de la administración, de la sociología, de la antropología, con referencia a los sistemas y el sistema capitalista. Las ciencias deben de servir para pensar, reflexionar, transformar la realidad en el beneficio social y la vida, bajo el espíritu de la teoría crítica, como lo señala Horkheimer en 1968. De la misma forma nos preguntamos sobre el progreso que se expresa bajo las estimaciones del dinero, el Producto Interno Bruto, los sistemas productivos y administrativos que lo representa el management, si vale la pena seguir estudiándolo, reproduciéndolo, representando, cuantificando, enseñándolo, ¿a costa de qué? De manipular, ocultar, evadir responsabilidades, señalar y seleccionar solo unos datos y los otros no. Una pregunta reveladora, trascendental, terrenalmente, preguntarse más allá de la organización, más allá del egoísmo incorporado en estos esquemas de pensamiento del management, que alude Marcela Mandiola en el 2018 y en el 2019, pensando ahora amplia y colectivamente como ciudadano, como productor, como cuidador del medio, como ciudadano, como consumidor, como habitante del planeta, dentro de los derechos ambientales del ser colectivo, al que hace referencia Enrique Leff en el 2002, y su trabajo es una línea necesaria que debemos impulsar y conocer a profundidad. ¿A qué costo? ¿Cuál es su costo social? Claro, y ecológico ambiental. ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta la especie extinguida? Y lo que ella realizaba en su medio, en su cadena. ¿Cuánto cuesta el agua, la tierra, el aire? ¿Cuánto cuesta un mundo lleno de personas con pobreza? ¿Cuánto cuesta la desigualdad cultural? ¿Cuánto cuesta el futuro de los hijos? Es importante y necesario valorar indudablemente los distintos impactos naturales y ecológicos generados por el capitalismo. Consideramos que las mediaciones pueden ser estimaciones parciales que no se pueden reducir a esa expresión de dinero. Sus mediaciones se dan en múltiples desviaciones de efectos ecosociales, de daños y muertes por ganancia de empresarios, como son metros cuadrados de bosque desforestado, su capacidad de producción de oxígeno en tal volumen de metros cúbicos, el número de especies muertas, los desplazamientos de migración laboral internacional, en el hábitat de tantas especies que viven y se reproducen en ecosistemas, los desechos de consumos de productos nocivos y deteriorados, la huella ecológica, etc. El dinero y las cuentas, como se aplican, no dan para medir los sistemas ecológicos, ni dan para medir la salud físico-mental de las personas y de las sociedades, ni para ver el grado de colaboración para generar comunidad en una sociedad, mucho menos ni saber el grado de salud de las personas. Quedó como una expresión muy limitada, que es el eje pertinente por su ecocidio y olvido con la naturaleza y la sociedad. El management y sus medidas como la riqueza no alcanza a contemplar a cabalidad lo que sucede en las organizaciones económicas ni sociales. Por ello, el management es un obstáculo epistemológico. La demanda ante los abusos y contenidos incompletos de esta forma de pensar, traducir y reducir en los negocios las actividades sociales económicas es donde está el truco ideológico de ocultamiento y la magnificación de la racionalidad económica que atropella y avasalla políticamente. También en la forma como se quiere medir todo con el dinero. Su negación es, en primer lugar, una exigencia ante los daños causados en esta crisis civilizatoria. No se puede seguir enseñando, difundiendo y promoviendo una gestión para la muerte, como afirma Carlos Juan Núñez Rodríguez, nuestro compañero, en su trabajo sobre el necropoder en el 2007. La reorientación económica es necesaria, requiere otros sistemas de evaluación más integrales, pero reconociendo la complejidad de la vida, el factor del tiempo, el factor de restauración, los procesos de creatividad, los procesos de felicidad, el factor de convivencia, el factor de procesos sociales y procesos naturales es fundamental. Aun cuando en la sociedad se volvió líquida y lo sólido se desvaneció,
En sus momentos más críticos en el capitalismo, no se puede medir con la misma regla el dinero, todo el universo organizacional, mucho menos la vida. Los esquemas de percepción y de acción del management están agotados ante la crisis civilizatoria y de la vida, ante otras formas determinantes de replantear nuevas posibilidades de cambio y de transformación. Retomo a Carlos Marx, que es citado por Harry Hobsbawm en el 1986. Al respecto replanteaba, fíjense que es muy interesante, ¿no? A Marx se le ha culpado muchas veces por evolucionista, pero aquí plantea una cuestión muy interesante. Dice, por eso la concepción antigua, esperando según el cual el hombre, cualquiera que sea la limitada determinación nacional, religiosa o política en que se presenta, aparece siempre igualmente como objetivo de producción. Parece muy excelsa frente al mundo moderno, donde la producción aparece como el objetivo del hombre y la riqueza como el objetivo de la producción. Pero en facto, si se despoja la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza si no son la universalidad de las necesidades, las capacidades, los goces, las fuerzas productivas, etcétera, de los individuos creadas en el intercambio universal? ¿Qué sino el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, sobre las así llamada naturaleza como su propia naturaleza? ¿Qué sino la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras, sin autor, presupuesto que el desarrollo histórico previo convierte en objetivo propio a esa totalidad del desarrollo? Es decir, el desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no en medidas con un patrón preestablecido, ¿sí? Con esa regla que mide a todo el mundo, que sino la situación en la cual el hombre no busca permanecer como algo devenido, sino que está en movimiento absoluto con el devenir. En la economía burguesa y en la época de producción que a ella corresponde, esta elaboración plena de lo interno humano se presenta como el vaciamiento pleno. Esta objetivación universal como la alienación total y la destrucción de todos los objetivos unilaterales, determinados como el sacrificio del objetivo propio frente a un objetivo completamente externo. Entonces no tenemos por qué petrificar el pensamiento único, mucho menos la forma de la economía racional capitalista por toda la eternidad. Podemos nosotros rediseñar, replantear, modificar las relaciones sociales de producción y otro tipo de relaciones sociales que tienen que ver con ello. Es necesario, el valor de las cosas pueden ser de otra manera.